es interesante cómo en el mundo, con características diversas, desde la perspectiva electoral a la hora de elegir gobernantes, adquiere cada vez más fuerza lo que podríamos llamar muy, muy a grosso modo las derechas extremas, derechas radicales, ¿no es cierto? Ujú. Que, acá hay un elemento bien lúcido, tienen como dato interesante, es que no son todas iguales, se adaptan a las características del lugar, al discurso del lugar, a los problemas del lugar, pero que sin embargo alguna cosita en común tienen, y es que explícito o implícitamente tienen un fuerte sesgo antipolítico, de la antipolítica, y en particular a los que han ejercido la política en forma más o menos profesional durante las ultimísimas décadas, ¿no es cierto? Ujú. Eso sí, como que la junta, ¿no? Las más nacionalistas, las más globales, las más conservadoras, las que lucen como claramente xenófobas, aquellas que son increíblemente nacionalistas y proteccionistas, Ujú. pero la antipolítica y los políticos, y lo interesante, volviendo al 1%, y es que la historia de la humanidad y de las democracias en particular nos ayudan a entender que con grandes rezagos, los sectores históricamente más frágiles, peor tratados, con menos calidades de vida, con menos posibilidades materiales, pero también culturales, emocionales, objetivas y subjetivas, las cosas, seguramente muy pocas en algún momento, Ujú. que han obtenido, han sido gracias a la acción de la política, que ha encontrado la forma de que, a través de la política, usted tiene demasiado, venga un poquito de lo suyo para esto, entonces ayúdeme a armar la escuela, ayúdeme a armar el Estado, ayúdeme a armar el hospital, ayúdeme a armar la casa. ¿No es cierto? Ujú. Con, y sin embargo, ese es el público natural de esas derechas extremas que van contra la política. Contradicción machaza, mi amigo. ¿Qué hacemos con eso? Sí, pero a ver, contradicción machaza, pero tenemos que entender el punto ciego, que es lo que no estamos viendo en este diagnóstico que tú decís. Y por tanto, lo primero que te voy a decir es que Un poquito de gusto lo hice. no, ya sé que sí, no, ya sé que me estás provocando, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que motivó este encuentro es que vos viste que yo levanté en las redes la teoría general de la política de Bobbio. Es decir, justamente El pensador el italiano, ¿verdad? pensador Para que nadie quede italiano, afuera. ¿no? Que para decir a todos, y me parece importante, distingue lo que es la filosofía política de la ciencia política, es decir, el deber ser de la política del ser de la política, es decir, qué debería ser la política, tanto cuanto marca normativamente lo que construye esa idea de política, la cual está en el trasfondo de lo que tú decías, y qué es la política realmente como juegos de poder, lo que estudia Maquiavelo en El Príncipe. Sí, es decir, por tanto, cuando decimos que están contra la política, debemos ponernos a hacer una distinción. Y esa distinción tiene que estar basada en que hacen política con armas e instrumentos muy distintos a lo que la política ejerció para el objetivo este que tú planteabas. Y entonces hacen política. El problema es que ya no la hacen como se hacía en ese pacto, ¿sí?, del Estado democrático liberal, no lo hacen en base a mantener el deber ser de alguna manera, es decir, ese pacto común. El otro día yo estuve en un panel de laicidad en el Parlamento y tenía a mi lado al expresidente Sanguinetti y me dice, ¿no? Viste que junto con la calle Herrera y con Mujica nos juntamos para decir que no hay que transgredir determinados límites, ¿no? Hablando sobre el tema de las redes. Lo que me está diciendo es, deberíamos mantener todos, ¿no?, esta cuestión de que hay límites, que es el deber ser de la convivencia. Bueno, lo que las extremas derechas están implosionando es que los límites del paradigma actual pretenden defondarlo de tal forma en el cual no solamente quiebran la posibilidad de un cambio de ampliar derechos para que más se sientan incluidos como reconocimiento de iguales, que era lo que decías, sino que en realidad lo que quieren hacer es lo que se llama fenecer la democracia como instrumento, porque de alguna manera la democracia en su conflicto debe llevar a la negociación, en su conflicto debe llevar a los pactos. Y lo que estamos viendo, que esas extremas derechas ultraliberales, lo dice el propio, digo, porque basta escuchar lo que dice el presidente actual argentino, es decir, es
cancelar la democracia, porque la democracia, ¿sí?, de alguna manera conlleva en su conflicto la necesidad de ampliar equidades y superar inequidades. Eso es lo que hubo como pacto de alguna manera en el siglo XX entre las democracias liberales y las democracias sociales, socialdemócratas y hasta las democracias de corte popular, que es solamente en la práctica de ampliar la participación democrática, la representación debería generar nuevos mecanismos de igualdad. Ellos lo que están diciendo es que todo eso no permite gestionar realmente el poder. El poder debe volver a gestionarse sobre la base de lo autárquico, y lo estamos viendo en formas muy diversas, como tú ahí recorrías muy bien. No es lo mismo Bukele, Putin, Milei, lo que fue Bolsonaro Trump. o Trump, lo que está emergiendo irresistiblemente en Estados Unidos. Así que estamos en un proceso de ascenso irresistible a la cancelación democrática. ¿Por qué? Porque tampoco aquellos que planteaban o planteábamos, que yo me siento parte de la izquierda y soy izquierda, tenemos una mirada de cuál es el futuro para ampliar esas condiciones democráticas. Entonces, una afirmación que siempre hago: las crisis de la democracia no se resuelven sobre la excepcionalidad, sino ampliando democracia. Las derechas instalaron un nuevo mecanismo de cancelación, es decir, de decir que se necesita la excepcionalidad del control, haciendo de la población, o sea, del ciudadano, nuevamente un siervo, un seguidor acrítico del poder. Y los medios de comunicación son utilizados para eso. No estoy diciendo de que los medios de comunicación sean eso, pero son utilizados para construir un mecanismo de hegemonía, de control sobre la base de cancelación de la democracia. Entonces, Pero si hablamos de cancelación de la democracia, estamos hablando entonces de la em, cancelación de de advertir a reconocer la desigualdad como problema. y asumir el conflicto como con natural a la democracia, y este no se resuelve en una síntesis de poder cerrado, Es es que el decir, conflicto, es con justamente, una vez natural. instalado, que es natural, necesita de la política para dar el Bien, otro entonces paso. ahí va, necesita de la política entendida de cómo se instaló, ¿no? Es decir, si vemos, por eso la distinción entre filosofía política y ciencia política. Es decir, hemos perdido filosofía política, ¿no? Lo digo desde la filosofía en el sentido de cuáles son los imaginarios de construcción de esa convivencia para negociar la política como la capacidad del buen vivir, dice Aristóteles. Sí, es decir, la capacidad de construir el mejor vivir de la polis. Más allá de que era restrictivo, ¿no? Eran los hombres libres, ¿no? Los Ujú. esclavos no entraban. Sí, Pero claro. seamos honestos, o sea, es la idea de que quien vive en la polis, quien es parte de la polis, debería tener un buen vivir igualitario. ¿Sí? Un buen vivir donde la capacidad de llevar adelante el sentido de esa convivencia es trastocar las desigualdades. Entonces, el debate, si uno va al debate entre los sofistas y los filósofos, ¿por qué los filósofos van a cuestionar a los sofistas? Porque los sofistas, de alguna manera, van a centrar todo en los juegos del poder, ¿no? No en el sentido de la polis, sino van a decir, bueno, lo que importa, y es lo que va a retomar también Maquiavelo, de alguna manera, lo que importa es cómo sostengo la construcción del poder, entender la política como una construcción de sostener el poder. Y esto Bobbio lo recoge y dice, la política es eso. Es decir, si cualquiera que ejerce gobierno ante el primer problema se achucha, se cae. Claro. Por tanto, es pertinente que busque dar sostenibilidad a pesar de los cuestionamientos. Pero si la sostenibilidad son solo los juegos del poder, es el poder por el poder mismo. Lo que va a leer así Mussolini, perdón, primero Napoleón y después Mussolini, van a leer a Maquiavelo de esa perspectiva. Lo que importa es sostener los juegos del poder para el poder mismo. Bueno, esa lógica hoy se amplifica desde la perspectiva que el modelo de sostenibilidad de la democracia liberal sucumbió. Pero Y no hay alternativa a esta. Entonces, las extremas derechas vienen a responder y por eso se presentan como revolucionarias. Y los menores de 30 años se sienten identificados en muchas partes del mundo con esta promesa de un mundo supuestamente de libertad. La libertad, carajo, es eso, es decir, es la presunción de que si yo hago caer todo,
Si yo hago caer todo, va a venir la posibilidad de libertad de todos, ¿sí? Pero esa libertad de todos es la libertad de algunos que poseen. Y los que no poseen son los que van a quedar por fuera en el ejercicio de la libertad, van a ser aún más excluidos de lo que son. Pero sucumbió o, o va en esa dirección para no darlo ya como algo. Porque nosotros somos una excepcionalidad Uruguay, tengámoslo claro. Pero sucumbió ¿por qué? Porque ahí es donde está el gesto necesariamente autocrítico que hay que ejercer, ¿no? Porque la democracia, a ver, porque sucumbió porque la democracia liberal no pudo aceptar ampliar en los juegos del conflicto, trastocar inequidades. Por tanto, la democracia, desde la perspectiva de la filosofía política, no es solamente gestionar inequidades, tiene que ser resolver inequidades. Y, no ¿Sí? fui, y vos decís que se pasó El de liberalismo, raya en esa el cosa liberalismo solo mediática, digamos. se transformó en gestionar esas inequidades ampliando, relativicemos la pobreza, generemos esto. Los que quisieron trastocar el modelo y generar un nuevo modelo, ese modelo, ¿no? O sea, de alguna manera llegó a determinados techos en la distribución. Y me parece bueno ponerlo. El caso de Cuba. Sí, Logra con su revolución generar igualdades en educación, en salud, pero no logra dinamizar mercado, ¿no? Por sí. tanto, los modelos alternativos a la democracia liberal, es decir, quedaron atrapados, ¿no? En el hecho de no poder dar sustentabilidad como se sigue ampliando distribución económica, social, poder, subjetividad. Quedaron atrapados en esa situación porque la democracia liberal le permitió la plena, el pleno goce de los beneficios económicos, sociales, políticos, o a una élite o a clases medias, ¿sí? Lo que dice Carl Garbarey, un economista norteamericano, la cultura de los satisfechos. Los uruguayos estamos en la cultura de los satisfechos porque las mayorías en realidad tenemos satisfechas una cantidad de posibilidades de equidad básica. El 75% de los uruguayos tenemos resuelto de alguna manera. Sin embargo, el 25% tiene el 49% de los niños. Claro. Y entonces, la cultura De de los los niños, que son pobres. Entonces, la cultura de los satisfechos está muy ligada a esa democracia liberal, que es la del utilitarismo. Es decir, ¿cómo voy a trastocar el IRPF para poder darle más a otros si en realidad este es más productivo que este? Lo que hablábamos anteriormente. Por tanto, ese utilitarismo del liberalismo llegó a un techo. Las alternativas que en el siglo XX se dieron, que fueron ampliar posibilidades de derechos desde la Revolución Soviética a las revoluciones populares o la socialdemocracia europea o la primera socialdemocracia del mundo, que es el vallismo uruguayo, que es la primera socialdemocracia del mundo, lograron ampliar derechos, pero no pueden continentar esa subjetividad de la distribución como pertinente. Y entonces, ya no tienen modelo alternativo a claro. superar o ampliar ese liberalismo, déjame terminar en este sentido. Y entonces, eso fue generando un malestar, fue generando el malestar que no bastaba simplemente la cuestión de una Unión Europea que daba continentación a los europeos, porque los que quedaban fuera, ¿no? Entonces la Unión Europea consolida la idea de que los derechos humanos son de todos, pero son de los europeos, porque muere una cantidad de africanos tratando de entrar a Europa, ¿no es cierto? Entonces, esa democracia liberal, esa democracia social, esas alternativas comenzaron a ampliar márgenes, dejando fuera económica, social, cultural, subjetivamente, una cantidad de sectores que no se sentían parte. Esos sectores fueron cooptados por estas extremas derechas que dicen, ven, el paradigma ya no Pero funciona. acá en eso me parece una cosa interesante, si querés, como una gran diferencia de lo que podríamos establecer 5 o 6 décadas atrás. Y tiene que ver esos sectores insatisfechos, Eran canalizados por la alternativa. claro, es Pero si decir, ya la alternativa, a ver, yo que soy de izquierda digo, si el Frente Amplio va a volver a ganar, y queremos que vuelva a ganar, y ayer festejamos 53 años y acá me partidizo, cosa que no hago comúnmente en mis no, no, pero está bien, entrevistas, tenés derecho, es sí. decir, no puede hacer lo mismo que hizo en 15 años, se está diciendo, porque ya no es lo mismo las razones que llevan a la marginalidad, las condiciones de la pobreza, la desigualdad, tiene otras características. Sí, entonces eso requiere otro tipo de respuestas. ¿No? Es decir, entonces, si las alternativas a la expulsión que genera este
esta sociedad de los satisfechos. La cultura de los satisfechos que puede ser muy amplia, ¿eh? Puede ser muy amplia. Basta ver esta semana de turismo la movilidad no solo de las clases medias, sino de las clases trabajadoras. Pero el utilitarismo hace que ese 75% no trastoque o no se trastoque para que el otro 25%, que es el que tiene la reproducción biológica, sea parte de esa igualdad equitativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ver qué nuevos instrumentos? Por eso después vamos a hablar de la renta básica justamente por este tema. Entonces, eh, el que las democracias puedan estar feneciendo, que las democracias están en su límite, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a Hannah Arendt, que dice, si son viables las democracias, es porque son reflexivas. No basta que sean representativas, participativas y deliberativas. Hoy las democracias no son reflexivas para entender cómo trastocamos lo que en la teoría de la justicia dice Rawls. Generamos una base de equidad mínima para que todos logren desarrollar sus capacidades, luego va a decir Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, para valerse de las oportunidades. Acá me parece que está implícito un asunto que de algún modo está sugerido y es, hay veces que en el apuro, y hay veces porque la historia presiona, y a veces presiona en forma interesada, usamos palabras como si fueran sinónimos, pero no lo son. Ujú. Y quiero decir lo siguiente, ni hablar, hablo por mí, que la experiencia que la humanidad, torpe y demasiado joven, la experiencia y el intento de generar nuevos mecanismos de vínculos, haciendo hincapié en lo económico y que podríamos a grosso modo llamar como el socialismo o el socialismo real, fracasó y fracasó por diversas razones, muchas de las cuales, esto es un rollo mío, yo entiendo y apoyo que haya caído. ¿Me Ujú. explico? Digo, sí, claro, porque la Ahí gente, tenemos otro tema, que es el pero, socialismo real. Solo en la pero, Unión Soviética, China no fracasó. pero Y hay que ver por qué. Y Pero ahí sigue hay explotación del hombre por el hombre, ¿no? Bien, totalmente. entonces, desde la perspectiva socialista fracasó. No, Sí, pero, pero no, no, déjame, ¿no? no, porque para Marx, Pero hay este es un plusvalía, hay error, plusvalía. este es un gran error que hay. Para Marx, solamente el desarrollo de las fuerzas productivas permitían el mecanismo de socialización. No era el voluntarismo de Fidel Castro, Claro, no es el lo que pasa voluntarismo, que ¿no? La revolución cubana no fue socialista en ese yo lo que sentido. quiero llegar Y es a entramos esto, en toda una discusión. y hablando de las peculiaridades, está bien que lo Sí, plantees en sí. esos términos, que cada lugar, por distintas razones, bueno, justamente, las peculiaridades son tan grandes que no puedes tener un manual único y... Pero sí hay reglas que uno puede decir. Pero lo que sí quiero decir es Ujú. lo siguiente. Naturalmente yo estoy en la lista de los que se opone, si querés, a grosso modo y en forma torpe y rústica, se opone a las formas de socialismo real que hasta ahora hemos conocido, en la medida A que ver, esta su no versión del implica, autoritarismo. O sea, queda claro, en exacto, eso estamos profundamente de acuerdo. exacto, en la medida que son inexorables o han sido autoritarias, que han sido minimizadoras del derecho a que todos en muchas cosas somos y seremos siempre distintos, Ujú. porque a vos te gusta un tipo de chicle y a mí no me gusta el chicle, y además si me gusta el chicle me gusta otro tipo de chicle, lo estoy bastardeando bastante, No, ¿no? no, está Pero lo que bien. quiero decir es lo siguiente, pero ojo con comerse la pastilla, y saludo a la memoria de Januzzi, de decir, porque esto no salió, porque esto estuvo mal, y porque esto, de algún modo, si querés, está bien que haya caído, vamos a reivindicar esto otro, que es la forma capitalista de que los humanos tienen como vincularse económicamente. Con lo que ahora voy, ojo con creer que democracia y capitalismo son la misma cosa. Muy interesante lo que traes, y es lo que en última instancia las extremas derechas comenzaron a disociar. Lo había asociado el liberalismo. El liberalismo dijo, democracia solo es posible con capitalismo, el capitalismo solo es posible con democracia. 1998, Enrique Iglesias, que lo llevo siempre Sí, claro. a dialogar, me dice, Nelson, en China el capitalismo no se desarrolla por los individuos, sino por la planificación estatal, lo cual cambia la teoría absolutamente. Por tanto, cae la teoría de que se reclaman mutuamente democracia y capitalismo para generar desarrollo. ¿Sí? Es decir, cae de alguna manera. Y por tanto, una de las versiones del socialismo real se sostiene con socialismo de mercado, que se llama, y se mantiene autoritaria. Es decir, no garantizando los derechos individuales que son parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Digo, para ser claro, respecto a Clarísimo. China. Pero Bien. sí tengo que distinguir, ¿eh?
Está bien, Porque clarísimo. si esta relación entre democracia y capitalismo sostiene el respeto a los individuos, ¿sí? Y a los colectivos, sin embargo, no terminó de contentar, y cada vez menos, la posibilidad de una inclusión igualitaria de muchos sectores. Basta ver la gente en calle en todo Occidente. Basta ver el crecimiento de la exclusión y la no previsibilidad de un cambio tecnológico que va a impactar en 10 años, donde las formas del trabajo van a cambiar y la gente no va a tener ingresos a través del empleo. Y vamos a tener masas enteras de gente excluida. Entonces, siempre y cuando no vuelva a jugar la idea de la política que tú estás trayendo, que es muy importante. La política como la capacidad de gestionar la polis, pero no por individuos, Claro. sino por concepción, y por eso traigo de la filosofía política. Gran peligro que se puede estar cometiendo en este paradigma en el que se mueven centro-derechas y centro-izquierdas también en Uruguay, es creer que son los individuos los fundamentales para liderar la política. Gane quien gane, no es el individuo, sino el paradigma y la propuesta que lleven adelante. Pero Y volviendo esto me parece muy importante a tenerlo la claro. filosofía, Sí, a la política. filosofía política y también al capitalismo. Mm. A mí me parece, en el mejor de los casos, y si estoy equivocado, mirá que No, tengo no, la marcha atrás, no, hay opiniones. ingenuo suponer que hablemos de los colectivos, no de la perspectiva individual, Sí. los derechos que tienen Uruguay y en muchísimas partes de la tierra, Mm. los trabajadores, ¿no es cierto? Digamos, derecho a la licencia, derecho al salario, derecho al descanso, Conquista derecho... de las luchas de los trabajadores. ¿Alguien en su sano juicio, puede decir que esos son logros que el capitalismo, por lo tanto el capitalista, Los dio él bondadosamente. dijo, no, muchachos, ustedes me están haciendo Fueron ganar más? extraídos. No. Entonces, eso es algo que la democracia, en sus distintas formas, le fue arrebatando al capitalismo. Decir, no, bueno, te sigo laburando, vos también, pero valía, está bien, vos te la llevas toda, pero déjame descansar, déjame ver a mi hijo. Dale la posibilidad que yo lo pueda mandar a la escuela para no tener que limpiar water toda la vida, ¿no? ¿O acaso no es eso? Sí, a ver, yo creo que traes un tema que es fundamental. Lo primero es que la conquista y ampliación de derechos es el fruto de la organización social, sea los sindicatos, sea La los política, intelectuales, la política en su sentido más amplio. filosofía política es lo que estamos Claro, no, hablando. sí, no es decir que No, y que a veces la ciencia política también en algunos no, no, casos, no. O claro, sea, ¿no? es necesario ver cuáles son los juegos de poder. Por Sí, ejemplo, cuál es el alcance de un indicador para establecer cuál es la paramétrica de un aumento, depende de la ciencia política y no de la está filosofía bien, está política. Porque de bien. la filosofía política todos deberíamos ganar el máximo deseable. Mientras que la ciencia política te dice, este es el máximo Posible, posible. claro. Por tanto, en esa tensión el máximo posible no debe renunciar al máximo deseable, ni el máximo deseable debe imponer fuera del proceso de acumulación y distribución y generación de riqueza lo inviable que sería el voluntarismo. Digo, capaz que estoy utilizando términos No, no está demasiado bien, pero está técnicos, muy bien, no, pero me no, parece pero se importante entiende. porque esto es clave, porque en realidad las extremas derechas se están valiendo de lo que no pudo procesar la política en su sentido más amplio que nosotros los uruguayos reivindicamos, que se pueden sentar sindicatos, partidos políticos, organismos de gobierno, negociación colectiva. Estamos diciendo, los uruguayos, que es posible ejercer la política, y yo estuve asesorando hace muy poco a Pedido Ya, al sindicato de Pedido Ya, y lo senté con el ministro Mieres, que somos de la misma generación, con Pablo Iturral, presidente del Partido Nacional, con Carolina Cosa, intendenta de Montevideo, con el que delegó el cardenal Sturla, sobre cómo hacer que la empresa entienda en su regional que en Uruguay se debe negociar. Y te estoy hablando de un espectro amplio, ¿no? Claro, claro. Todos estamos de acuerdo de que es necesario para hacer política negociar. Las extremas derechas lo que dicen es, blanqueemos, el que tiene el poder lo debe ejercer sin mediación, que le llaman lo políticamente correcto. Y entonces Trump, Bolsonaro, Milei, en su lenguaje agresivo, están diciendo, esto miren, no funciona. Y el joven de menos de 30 años que ya está en un mercado irregular, que no tiene, sea porque no valora lo heredado como derechos o porque no los tiene, le entra muy bien la idea, el Estado es un peso que le impide tomar iniciativa.
Si nosotros no analizamos esto, no estamos viendo qué formas de la política está ejerciendo la derecha, que es destruir el pacto social que dio determinadas garantías para acceder a determinados derechos que debe ser repensado. Es decir, ¿cómo ampliamos los derechos para dar cuenta de las transformaciones tecnológicas? ¿Cómo damos cuenta de las relaciones de poder de que tienden a mayor acumulación, expulsión o fuga de capitales? ¿Cómo generamos mecanismos para que existan incentivos para que los jóvenes no encuentren en el narcotráfico su salida en vez de encontrarla en el estudio? Tenemos que discutir ese tipo de cosas, porque si no, la política se transforma en lo políticamente correcto. Es decir, lo que la formalidad del paradigma, hace muy poco Naciones Unidas, el año pasado, nos convocó a todos los de Generación HD, que somos de distintos partidos, a los jóvenes de distintos partidos, y yo levanté la mano y digo, bueno, acá estamos los incluidos. Claro. Esa pluralidad y diversidad, a quienes los que están fuera, ¿qué les llega? Si yo le estoy diciendo que tiene derechos y cuando va a la policlínica no hay medicamentos. Yo le digo que tiene derechos y gana chirolas por un salario y en la esquina la pasta base le da más plata. ¿Qué es lo que entiende? ¿O qué entienden los dinámicos? Los que diseñan software, otro tipo de cosas, de que en realidad el espacio en el que se mueven les da mayor riqueza que ser parte de un pacto social. ¿Por qué planteo esto? Porque la política debe, en esto que hablábamos de la tensión entre institución y carisma en la religión, en la política es la tensión entre lo deseable Lo y lo posible. posible. Pero la tensión, no solamente decir que la política es lo posible. No lo es solo lo deseable, pero no es solo lo posible. ¿Eh? Es decir, ¿cómo logramos que la política pueda ampliar esperanzas a la gente Claro. en una progresividad de conquista de Mira, derechos? otra vez ahí el sesgo un tanto religioso con la palabra esperanza, Y ¿no? bueno, Es decir, totalmente. El concepto, mira, tenemos que estar en un mundo ahora que donde decís eso, ¿no? Radi, que fue nombrado por la Academia ¿Te Pontificia acordás de del que Vaticano, te acordás de hincha de qué cuadro es Radi? no, ¿No? no, Yo sí. no sé. De Liverpool, señor. Bien, sigamos, 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 sigamos. sigamos. Radi dice, bueno, la virtud que tuvo el modelo uruguayo de la pandemia, en toda la discusión que podemos tener sobre el contentón, ¿no? Es que dejó la ventana abierta a la esperanza, ¿no? Y él dice, es un concepto no científico, es un concepto no estrictamente político. Él dice, es un concepto que moviliza la posibilidad de la trascendencia, del que es posible que haya un mañana mejor. Pero lo que pasa es que la trascendencia, y volvemos, vamos a ir a renta universal luego de la Sí, música. sí, dale, dale. La trascendencia implica a la otra y al otro. Bueno, justamente es lo dialógico. Implica que yo vea la otredad, dice Levinas, ¿no? Y Dussel. Es necesario poder construirme con la otredad. No soy sin el otro y la otra. Eso. Soy con el otro y con Pero la otra. para eso se necesita amor por el otro y la otra. Se necesita sentirse justamente en esa empatía del amor capaz de donárselo. O la fraternidad, la O la Revolución Francesa, fraternidad, llámale, la ¿no? sororidad, como dicen las Me mujeres, digo es que, capaz de construirse esto. Pero para cerrar este tema, la política hay que entenderla como una condición de el pueblo, como una condición de todos, no de algunos. ¿Por qué la extrema derecha está hablando contra la casta? Porque algunos se apropiaron como clase de la política. La diferencia, queda claro, entre Uruguay y Argentina, es que aún esa clase política en su diversidad es capaz de responder y canalizar demandas, lo que no fue posible en Argentina. Por tanto, las extremas derechas se están basando en insatisfacciones y en malestares que son reales. Si no lo entendemos, no sabemos cuál va a ser la política alternativa. ¿Cómo dar cuenta de esos malestares reales? De forma reflexiva, como dice Ana Arendt, de forma propositiva, ¿sí? Y ser capaz de trastocar el paradigma último, en último, forma democrática, que último también bloque, nada hablamos un fácil, poquito de la renta básica. ¿sí? Dale. ¿Te parece? Algunos Sí. mensajes han llegado. Las ideas de Jesús y su vida se dan de patadas con los derechos que quieren usar cuando les conviene y sacar alguito para que quede bien, dice María. Joan dice, aflojen con la excepcionalidad tarde o temprano, nos pega a nosotros, nunca existió la Suiza de América. No, no era igual desde ese lugar, No, no, no era de ese lugar. más bien del todo el Al contrario, ¿no? contrario, al Diciendo, contrario. ojo, ¿no? Em, em, pa, 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 Pero está bueno eh, discutirlo la sociedad americana. ¿En qué em, sentido?
Dice aquí alguien más, así leo más de uno. Sí, Igual la URSS cayó igual la URSS cayó el liberalismo de los 90 de la mano de Yeltsin. sí. ¿Qué Eso quedó de por caballo. de la teología de la liberación? Pregunta María. Ah, mira, está Bueno, interesante. no dejen de marcar a las personas que nos están viendo el pulgar para arriba, colorear el pulgar para arriba de me gusta en la transmisión. Y si todavía no se suscribieron a nuestro canal, les pido a todos y a todas que lo hagan, porque estamos en 6.285 suscripciones, 6.285, y queremos llegar a 6.300. Y para eso nos están faltando 15 suscripciones nuevas, así que están todas y todos convocados para que eso ocurra. No, nos vamos de inmediato a la pausa y en el final seguimos conversando con nuestro querido amigo, generoso además, que no te fuiste a ningún lado en turismo, en Semana Santa, ¿vas a Aún no, ir? aún ¿Tienes no. algún plan? Hasta ¿Se hoy puede? trabajo y a partir de mañana nos vamos al centro del país con Cecilia San Gregorio Polanco a conocer un poco esa zona que me decías que te es de origen. Sí, 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 porque mi vieja nació ahí, además. Y mirá vos las vueltas de la vida. eh, Dice, la vuelta de la vida hizo que mi viejo, hace años separado de mi vieja murió el año pasado además, estuvo viviendo algunos años en San Gregorio de San Gregorio Polanco, Polanco, mirá. en vínculo con la que fue familia de mi vieja, ¿viste? Esas cosas, Sí, sí, esas misturas raras. en este país Eh, todo se vincula muy familiarmente, muy. Dice, Anabela dice, lo que soñamos nunca será, lo dice Anabela Balduvino, nuestra querida amiga y fotógrafa del taller Aquelarre. Bueno, está bien, lo que soñamos nunca será. Es que a veces no siempre sabemos bien lo que soñamos, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, pero bueno, está bien, estamos moviendo la bifispera un poquito. Venimos en ruta rumbo a 33, sintonizando, muy bien programa, lo dice Víctor, venimos en ruta rumbo a 33, mirá vos. Mirá vos, qué Bueno, interesante. vamos arriba. Y en todas esas cosas, en el fondo, vos cuando con tu esposa, tu pareja, dijeron, ¿y si vamos a... ahí hay formas de ejercicio de la política filosóficamente, ¿no? Porque La alguien vida es pensaba una cosa, no necesariamente era totalmente. la misma que era el otro, pero a lo mejor alguien dijo 5 días, y dice, no, pero ahí entonces quizás solo con 3 está bien. Y eso es política también, ¿no? ¿No? La política, de lo que fuimos aprendiendo, que mientras que para los antiguos dice era solo lo público, para la modernidad tiene que ver con lo privado también, y Claro, entonces las relaciones claro. privadas, dirá Barrando, retomando a Foucault, son relaciones políticas. Nos vamos a la Con todo lo pausa. que condice eso. Tal cual, tal cual, tal cual.